porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe en el día de hoy, en que la palabra del Señor nos invita siempre a reflexionar. Estamos hablando sobre temas muy puntuales, problemas, ¿verdad?, de nuestra vida, en nuestra relación. Se dan cuenta que siempre es sobre comunidad, porque nos llama primero a nosotros a una conversión. Tiene que ser una conversión personal, ¿verdad? Porque te habla, por ejemplo, ahora estábamos hablando en el versículo 11 sobre el robo, por ejemplo, ¿verdad? Y después estábamos hablando ahora últimamente el versículo 12 sobre no levantar falso testimonio. Fíjense lo que decía, no jurarán en falso, vacío. Quiere decir que Ñande Yapúgina entra en ese sentido. Por mi nombre, utilizamos el nombre de Dios. Cambiamos entonces la identidad. Pero cambiar la identidad de Dios, decíamos que no era un problema de cambiar la identidad. ¿Por qué dice por el nombre de Dios? Porque en el religarse estamos hablando de la identidad. En síntesis, lo que estamos cambiando es el nombre de Dios por una mentira ante nuestra falsa identidad. Entonces, falso nombre le damos a Dios, porque nosotros somos falsos. Y ser falso significa que nosotros no asumimos nuestra propia identidad, o sea, o puede ser que sepamos quiénes somos nosotros, pero no aceptamos que seamos así. Y entonces, en síntesis, es de nuevo una mentira, es una falsa, es vacío, nos estaba diciendo aquí, ¿verdad? Esto es importante, queridos amigos, porque nos llama a una conversión verdadera. Sé que es bastante difícil este camino, muchas veces nos cuesta, a todos nos cuesta. A mí también me cuesta muchas veces, ¿verdad?, decir, o sea, porque te sale de adentro, vos tenés que decir eso que pasa, eso que vos verdaderamente estás pensando y cómo lo estás pensando y por qué le estás juzgando al otro. Cómo la palabra de Dios cada vez nos invita a ser más leales y, claro, somos limitados, ¿verdad?, y a ser más auténticos, a decir verdaderamente quiénes somos, qué es lo que nosotros tenemos ahí por dentro y por qué nosotros decimos eso. Nuestra vida es bien complicadita. Bueno, pero ya llegó la Ñande Yara y tu jamaisha Ñandere sapea, porque todo es primero dejarse iluminar. Se dan cuenta que la educación es elemental, ¿verdad? En la educación, ¿por qué? Porque en la educación pues, vos reflexionas. Ey purulan de acá y la gente, ey purulan de acá. No te dejas llevar simplemente por un devocionismo, es decir, por cuestiones muy superficiales que después al final de cuentas es como un barniz, ¿verdad?, donde no damos razón de nuestra propia fe. Hay que dar razón de la propia fe. Esto que estamos haciendo es prácticamente una catequesis, ¿verdad?, dentro de un anuncio. Estamos entre un querigma y una catequesis. Ese anuncio, pero que tiene que fortalecerse, nos tiene que enseñar, tenemos que aprender. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿A dónde está apuntando? Apunta entonces a nuestra propia identidad. Yo le estaba poniendo muy bien el ejemplo, Génesis capítulo 3, decíamos, después de que ellos justamente, viste que se esconden, dice, detrás del árbol. Y si ustedes leen el capítulo 3, versículo 7 del Génesis, dice que justamente cuando el hombre se da cuenta y la mujer se dan cuenta que estaban desnudos, ¿qué hacen? Y se ponen, dice, taparrabos, se cubren. Pero ¿qué quiere decir cubrirse, ponerse taparrabo? No es que se fueron ahí, agarraron la hojita y se pusieron, no. Esto es teológico, esto es un lenguaje. Dice que nosotros nos escondemos detrás de nuestras caretas, nos escondemos con nuestras máscaras. No queremos decir quiénes somos nosotros. No nos exponemos nosotros, ¿verdad? Sino que escondemos lo que nosotros
somos. Y bueno, vamos a seguir un poquitito ahora en el versículo, ¿verdad?, que estábamos hablando, del versículo 12, desde el documento de Qumran. A ver cómo nos dice. Dice así, cuando ellos, dice, el Señor, Dios, ¿verdad?, por su juramento a los jóvenes, nos demuestra que todo esto, después el no aceptar nuestra propia identidad, es lo que causa en nosotros, entre comillas, yo lo voy a decir en guaraní, p'aro, va el p'aro. El p'aro es justamente eso que nosotros después decimos y le llamamos la maldición. Va la maldición, maldecir, decir mal. Sentirse mal, ¿qué quiere decir? La maldición. Yo quiero que vos te sientas mal, te maldigo. Digo que tu nombre sea malo, que vos te sientas mal. Esa es la maldición. Es decir, en síntesis, es el p'aro, ¿verdad? O sea, yo me siento en el p'aro, porque entonces siempre tenía ahí adentro, de p'aro, yo le hago bebé. Nunca digerís algo, porque estás ahí. De lo va pochín, de lo va shaín, de lo va conchón, de lo va pucún, de lo va yagua, todas las palabras que nosotros queramos poner en nuestro dulce idioma guaraní para explicar una actitud, ¿verdad?, de una infelicidad y de una paz interior. Upeago las hice y la maldecir. Yo te maldigo, y la gente. Entonces quiere decir, ande ari la de oí la erea y nace contra, ¿entendiste? Pende de hipotado y cosas de peajo aye, ande entonces la ande arota de hina bebé. De la niña anduva y donde no vaya ir a de argel de hina bebé, y porque sos una persona que no tenés la paz de Dios, no sos una persona verdadera, sos una persona, ahí está. Prohíbe usar falsamente el nombre de Dios, quiere decir eso. ¿Entendés, vaina? Usar falsamente el nombre de Dios en realidad es que nosotros no estamos bien con nosotros mismos. Usar falsamente el nombre de Dios cuando yo te estoy juzgando a vos, en síntesis, los psicólogos hoy en día te dicen proyección. Ella proyecta. Pender en Yandúa, pende arón de Eurecoa, ande upeare mombón de la pisa aria, entonces erela y bahía de la pisa benguana. Apemba evaire poía vender la pisa benguana, upea uyene acani. Uyene acani. Porque en delan de puarota siempre, handelan de no chanita siempre, handelan de argelta va siempre. Qué bárbaro. ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo nos hace reflexionar, queridos hermanos? Y esto tenemos que hacer juntos, ¿verdad? Este camino, ¿verdad? Esto es para reflexionar. La palabra de Dios, la Biblia, no es simple espiritualismo. No es simplemente, bueno, sapucay veñan de yarañe, no hagas esto, no aquello. Sino que es dar razón de la propia fe. Entender quiénes somos nosotros. Entender, ¿qué vende pupe a lleva? A ver, y quiero veñan de pupe, coñan de yay guapo, más bañan de jamba, ella bañan de yay coñaina. Ya yeruremina o pea veñan de yara. Y bueno, vamos a volver enseguida reflexionando algo más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59.
o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Estamos compartiendo con la hermana Regina, con el doctor Manuel y con la licenciada Sara, que nos acompañan. Ellos están trabajando muy de cerca, sobre todo con estos jóvenes o también con las familias, ¿verdad?, que están en esta situación un poco difícil, ¿verdad?, o bastante difícil, ¿verdad? Es el Centro de Información sobre Adicciones. Doctor Manuel, quisiéramos saber un poco las clases, ¿verdad?, de estas adicciones que ustedes están recibiendo, y después también para poder ver cómo se tiene que acompañar, ¿verdad?, a estos jóvenes, a estos chicos. Decíamos al principio que la principal adicción es el alcohol. Principal problema de inicio y de finalización de lo que es una enfermedad crónica, progresiva, incurable. También vamos a detallar algunas de las características. El alcohol es incurable. La dependencia. La dependencia, ¿verdad? Todas las dependencias tienen serio? estas características. Y que son progresivas, y pensemos nomás, uno comienza tomando poco, el resto de la sidra que decía la hermana, un poquitito, y después va produciendo cambios en el organismo. Estos cambios primero se presentan por una tolerancia a la sustancia. Es lo que se conoce como cultura alcohólica. La gente dice sabe tomar. Incluso es cultural que se dice uno tiene que saber tomar, porque entonces eso es señal de que uno es varonil, y claro, ahora las mujeres también tienen... Hay que saber tomar nomás, dicen. Hay que saber tomar. Hay que saber tomar. Sí. Y este saber tomar significa que el organismo se va cambiando, se va adaptando, y la mayoría de las personas puede tomar efectivamente sin tener problemas, pero un 15 o un 20% de todas las personas que toman tienen problemas, y estos problemas van cada vez peor, cada vez involucrando más áreas de su vida personal y de la vida familiar también. Entonces, si pensamos en drogas, en dependencia, tenemos que pensar en alcohol. Pero hay una situación que es casi una paradoja, ¿verdad? Yo trabajo en el Centro de Adicciones hace muchos años, y en el Centro de Adicciones la mayoría de las personas que van a consultar son por drogas ilegales. Drogas ilícitas. Tenemos muy pocos pacientes que van porque dicen yo tengo un problema con el alcohol. Claro. Y generalmente cuando son problemas relacionados al alcohol es gente mayor. Entonces esto también hace una diferencia entre Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que está compuesto por gente grande, así como dicen los chicos, y Narcóticos Anónimos, que tiene gente más joven. Y cuando una persona que consume drogas ilícitas va al grupo de Alcohólicos Anónimos, en general no se entienden. Hay como una cosa de dificultad de comprensión de estas dinámicas, ¿verdad? Entonces tenemos, primero, el problema de salud pública es el alcohol, la primera droga que mayor problema genera salud pública, y marihuana es la primera droga ilegal de mayor consumo, pero no es la droga que más problemas genera. Entonces la droga ilegal que más problemas genera salud pública
es la cocaína, y en este momento es la cocaína fumable. Es que los chicos le dicen chespi, crack, pasta base, bazuco, tiene varios nombres, pero es una cocaína que se puede fumar. Entonces, el motivo de consulta más frecuente para internación y para tratamiento ahí en ese hospital es el tema de la cocaína fumable. Sí. Y después tenemos un número muy importante de jóvenes que van por orden judicial, que es otro tema también importante, porque resulta que uno puede tomar, yo puedo ir por la calle con un cajón de cerveza, va a pasar la patrullera, no me va a decir nada. Pero la patrullera me ve así, o los linces ahora que están de moda, me ve en remera negra y qué sé yo, así una pinta medio rara, seguro que me va a detener, me va a pedir documentos, me va a cachar a ver si tengo algo, y si tengo marihuana o lo que sea, y no tengo plata para poder coimearle, porque también hay que entender que ese es otro tema también del mal funcionamiento de los mecanismos que tienen que cuidarnos. Entonces voy a terminar en la comisaría con la fiscalía y me van a obligar a un tratamiento. Entonces tenemos una gran cantidad de gente joven que va judicializado, lo que significa que su problema de salud empeora, porque aparte de un problema sanitario ya tiene un problema jurídico también, lo que significa después dificultad para borrar su prontuario, para conseguir trabajo, le echan de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces la situación que tenemos es esa. Tenemos aparte una insuficiencia, por eso yo comencé a trabajar con Alcohólicos Anónimos cuando era residente. Había una institución ahí que era el Instituto Médico Psicológico sobre la calle 21 en Sajonia. Y en la crucecita, la crucita como le dicen acá, en la crucecita funcionaba un grupo de Alcohólicos Anónimos y había un paciente que se internó ahí porque esa clínica tenía internación. Y este paciente, Luis, me dijo, doctorcito, ¿qué sabe vos de alcoholismo? Y la verdad que nada, le dije. Y entonces porque vos estabas con los estaba con ilegales, con la formación médica. No, estaba con la formación médica. Estaba todavía, sí. Que difícilmente entendía en aquel entonces y hasta ahora muchas veces que el problema de drogas es realmente una enfermedad. A pesar que la OMS dice y todo el mundo dice, todavía mucha gente le cuesta entender que el que consume drogas de manera normal es un enfermo. Y que muchas veces comete delitos en función a esa enfermedad que es compulsiva, que tiene algunas características especiales. Pero entonces a partir de ahí me quedé adicto también a Alcohólicos Anónimos, trabajando mucho tiempo, porque todo lo que sea simplemente médico es insuficiente, o simplemente psicológico. Vamos a escucharle después a la colega también. Entonces esta es una enfermedad compleja, extremadamente compleja, y entonces tiene que ser también abordado con el mismo nivel de complejidad de las propuestas terapéuticas que se ofrecen. O sea que eso es un poco. Y cuando ustedes reciben, hermana, ¿qué clase de enfermos sobre todo están recibiendo? Enfermos, digo yo, o sea, los que van ahí, hermana Regina, ayúdame, porque todo el mundo piden un poco así, ayuda, sobre todo la familia. Viene la familia, cuando me llaman por teléfono, entonces le digo, pero ¿él quiere venir o le traen ustedes a la fuerza? Porque yo quiero que venir, que él venga con voluntad, con deseo, no sé, qué sé yo. Bueno, tráigalo. Vamos, pidió auxilio, vino el otro día uno que pidió auxilio desesperado, un chico de 21 años. Todos los días yo recibo gente en mi casa, todos los días hasta sábado y domingo. Pero hermana, los que más piden auxilio, ¿quiénes son? Los papás y las mamás. Los papás piden auxilio, o la abuela o la tía o una vecina. Pero yo a veces les digo, yo quiero hablar con el interesado porque quiero hacer un diálogo, quiero ver a dónde quiere ir, cómo quiere hacer, en fin, quiero hablar con él. Y cuando vienen, hermana, ¿qué usted siente de estos jóvenes? Yo le digo, le pongo yo el test. Primeramente, un test. Qué lástima. ¿En qué consiste? El sí son 24 preguntas. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, y ellos tienen que contestar sí o no. Ellos contestan sí o no. Entonces, soy adicto. Bueno, si sos adicto y querés decirme de corazón, ¿tú querés dejar las drogas o no querés dejar? ¿Querés cambiar o no querés cambiar? Sí quiero cambiar. Porque cuando vienen ya rendidos, o rendidos por los enojos de la mamá, porque la policía los jueces y los fiscales me lo mandan a mí, antes de mandarlo a la cárcel me lo mandan a mí. Entonces, muchos. Y bueno, esto es importante de ver cómo hoy las maestras, las profesoras también,
Entonces esto es importante de ver que hoy los jóvenes se están despertando y quieren salir de esa esclavitud, de esa dependencia, porque queda la facultad por el camino, la escuela por el camino, no termina la secundaria, un chiquito también no termina la secundaria y tiene que ser obligación de terminar la secundaria, porque en todos otros países es obligación. Entonces es importante cómo los chicos vienen. Le digo, ¿cómo viniste aquí? Ahora vas distinto, porque claro, vino con miedo, porque la mamá, porque le obligó la policía, porque en fin, el juez le mandó. Y ahora como, ay, liberado, dice, me voy liviano. Claro, yo no, me dice, con usted da gusto porque usted no nos asiesta en un banquillo de acusado. Usted me da la solución, ¿cuál es la solución? Eso es importante. Los 12 pasos, la terapia de grupo. ¿Qué es la terapia de grupo? ¿Qué significa ir al grupo? La terapia de espejo. Nadie le va a decir que él consume, que es un mal chico, que es esto. Nadie ni lo conoce. Entonces está escuchando la experiencia de los demás chicos. Se identifica. Terapia de espejo. ¿Quién no quiere ser bueno? ¿Quién no quiere cambiar? ¿Quién no quiere ser un chico normal? Claro. Uno que quiera estudiar, que quiera ser un profesional. Yo se le digo a los chicos, tenemos que levantar el Paraguay. Nosotros le estamos dejando mal a los chicos, un Paraguay destrozado. Levantemos este Paraguay que es hermoso. Le hablo así, le hablo con cariño, le abrazo. Yo siempre estoy con los chicos así. ¿Ah, sí? Así. Y le digo, señora, este chico es hijo de su vientre, pero es el hijo de mi corazón, porque todos los días estoy rezando por su hijo, así que somos comadres. Y realmente, así como es muy complejo realmente, no hay un solo factor, claro, generalmente claro, es multifactorial el problema, ¿verdad? Sí, hoy día vemos, digamos, mayor vulnerabilidad en los jóvenes a raíz de la dificultad de acompañamiento de las familias, ¿verdad? Que las familias hoy día por temas de trabajo, circunstancias también emocionales, conflictos, digamos, no hay familia, entonces están vemos trabajando en España o en Buenos Aires y los chicos estaban creando la abuela, una tía, una vecina. Ay, señora, esta España, cuánto desastre ha hecho. Ay. Sí, sí. Entonces la familia puede ser un factor de protección al mismo tiempo y también un factor que genera, o sea, porque digamos al no haber familia, al no haber apoyo en la familia, cuando los vínculos no son los adecuados, no hay vínculos sanos, también eso genera una vulnerabilidad en los chicos que hace que ellos tengan mayor probabilidad, ¿verdad? Están los factores genéticos también, ¿verdad? Cuando hay en la familia una historia de adicción, también hay mayor vulnerabilidad, mayor digamos, posibilidad, ¿verdad? Pero que tampoco es determinante, ya depende de la decisión de la persona, del chico, o sea, no porque haya en la familia una historia de adicción, necesariamente yo voy a ser un adicto, no, claro, es una decisión, ¿verdad? Ahora, si yo, digamos, me tomo la decisión por supuesto, tengo mayor probabilidad de generar una adicción, ¿verdad? Y también la parte social, ¿verdad? En las circunstancias que favorecen lugares donde hay mayormente drogas, donde es más fácil, digamos, el acceso a las drogas, entonces generan también, son como factores de riesgo, ¿verdad? Entiendo. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66.
Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos reflexionando Ñande Yarañe. Estamos en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Acabamos de terminar el versículo 12. Vamos a pasar un poco a este versículo 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo se nos presenta este versículo? El versículo 12 primero, cómo termina, es importante para pasar al 13 porque le da ese elemento de unión. Fíjense en el 12, decíamos, ustedes no jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de Dios. Yo soy el Señor. Y desde ahí viene el elemento siguiente: no oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, y no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. Qué interesante. Bueno, elementos, viste, concretos. Ser religioso, leer la Biblia, no es estar ahí gritando y diciendo no sé qué cosa, sino que es mucho más que un simple griterío. Yo diría que es un profundo silencio lo que tenemos que hacer, un profundo silencio. Después de ese anuncio, ¿verdad?, que nosotros hacemos de Jesucristo, de ese anuncio que hacemos de ese Dios que nos quiere y que nos salva, entonces ya de yaguapana, ya mochilaña de cambio, yaguapú, ya calcular, ya ñemboe, ya yapó, entonces el silencio profundo del corazón, para entrar dentro de nosotros mismos. Si nosotros no entramos dentro de nosotros mismos, después es difícil darnos cuenta. Viste que el ruido nos ensordece, el ruido nos hace divagar, el ruido nos lleva por todas partes, menos hacernos entrar en nosotros mismos para ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, este versículo 13, ¿qué es lo que hace? Prohíbe la explotación directa y activa del prójimo impotente. El prójimo impotente. Prohíbe. Directa
o activa. Directa y activa. O sea, en una forma directa y activa, explotarlo. Como también la indirecta sobre el jornalero, a quien se retrasa el pago de su sueldo. No, pagate el sueldo. No, seguramente el sueldo. Pero es retener y la sueldo. Justamente creo que en estos días, ¿verdad?, que había problemas por ahí en nuestra municipalidad, ¿verdad?, que se le retenía 4 meses por ahí, sin pagarle el sueldo. Algo bueno, roñimo que está y no me dedicar a India, esa verdad. Va a ser la chico, o me yoga, o sea, le retiene. O sea, va a ser 4 meses, veo cómo vamos a vivir sin sueldo. 4 meses. Va a ser caruta. No, tal vez dice su esposa trabaja, o su esposo, depende de quién está ahí, ¿verdad? Trabaja en otras partes, AP, o recibimiento, PB, ya tira, y otras cositas no podemos pagar. ¿Se dan cuenta? Y eso está aquí, te dicen, ¿no?, en forma indirecta sobre el jornalero a quien se le retrasa el pago de su sueldo. Se trata de actitudes siempre condenadas en la tradición bíblica. Son actitudes siempre condenadas en la tradición bíblica. Anda y por y tu tía, hija, esa es la gente. No, hay tu tía aquí. Siempre la Biblia condena este aspecto. Yo digo que algunas veces a la iglesia, sobre todo, ¿verdad?, muchas veces se le había condenado, ¿verdad?, que no se meten con los obreros, que no se meten con esto, con aquello, con los trabajadores. Y hay épocas, ¿verdad?, porque incluso al revés, toda la acción católica de ese tiempo era un trabajo directamente con los obreros. Incluso en Francia, toda una congregación, ¿verdad?, que trabajaba en silencio. Ellos, los curas operarios se llamaban. Los sacerdotes operarios. Pónganlo en Google, ahora búsquenos los sacerdotes operarios, ¿verdad?, o los curas operarios. Ellos, por ejemplo, no decían que eran sacerdotes, ni se daban a conocer como sacerdotes. Ellos eran sacerdotes, vivían en comunidad, y ahí ellos celebraban la misa, Canijave, en silencio, como sacerdotes. Vivían en su comunidad, trabajaban ahí, y se iban y trabajaban en fábricas, trabajaban en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, estos sacerdotes, queridos amigos, ellos se presentan como operarios cualquiera, ¿verdad? O sea, van, trabajan en una fábrica y participan. Pero ustedes saben, es interesantísimo lo que es de cuando uno vive su vocación profundamente, ¿verdad? Ellos eran sacerdotes. Ellos nunca decían a nadie. Lo hacían en incógnita. Estamos hablando del año 1970, más o menos, ¿verdad? Todo un grupo de sacerdotes operarios. Acá bajo bicicleta, acá bajo grupos, acá bajo trempes, acá bajo colectivo, pero lo que sea. Como un operario cualquiera siendo sacerdote. Y vos sabés que la gente que trabajaba con ellos se daban cuenta. Y después ya le preguntaban, ¿viste? Cómo interesante cuando uno vive plenamente su vocación. Entonces, querido hermano, no hace falta hacer mucho alaraca. Shekopea, sheko amoa, sheko abeaina, shela eaina. No. Viví tu vida, hijo querido. Tenemos que vivir, tenemos que ser auténticos. Apeágola y andejina. Entonces, por eso, aquí siempre todo lo que es negativo simplemente es porque sale también de nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. Las cosas negativas, el daimón, ¿verdad? Daimón, que es esa fuerza, ese espíritu que sale del interior, apegándola demonio, es porque nosotros muchas veces no podemos o no queremos asumir nuestra propia realidad. Y entonces queremos tirar el fardo sobre los demás. Por lo tanto, sigamos un poco. Aquí hay un verbo en hebreo que se dice ashak, que significa oprimir, extorsionar, ashak. Veanla, exprimir como vos le exprimía esa naranja, exprimir, le exprimí, le saca el jugo ya de bañade. Vea, ashak, ya es hebreo, ve. Entonces, bella vos no tiene jugo de naranja, bella ashak, exprimir, le saca el jugo. Eso es oprimir. Pero al mismo tiempo también no es solamente oprimir, ¿verdad?, a esa persona, sino que también es extorsionarle. La extorsión es importante, ¿entendés? ¿Verdad? Porque te estoy jugando con un arma de doble filo. Te ofrezco, pero al mismo tiempo te estoy pidiendo para que vos lo asumas, ¿verdad? Entonces yo te estoy exigiendo que hagas algo, por eso te extorsiono, algo que no tendrías que hacerlo, ¿verdad? Y esto sucede, te extorsionan, te
te hacen firmar, ¿verdad? Te extorsionan. Si vos no haces esto, no te doy esto. Entonces firma. ¿Vos querés esto? Entonces mira, si vos querés, entonces ella pone pea. De ella pone no pea, entonces de ahí pone trabajo. De ella pone no firmar y no pea, entonces ne continuamos ahí va. Ne firmar y no pea, entonces de llave y me va. Pero ya pota otra cosa, ahora senta, ¿entendiste? Eso es extorsión. Y vamos a ver cuál es el castigo de parte de Dios para quien está extorsionando. Entonces uno tiene que decir, ¿será que yo soy alguien que está extorsionando a los demás? Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de ñande yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de ñande yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con ñande yarañe. Nosotros estamos utilizando este verbo, esta palabra ashak, decíamos, ¿verdad? Oprimir, pero más aún, un significado más duro y más fuerte es la extorsión que yo estoy haciendo, porque te estoy oprimiendo, pero detrás de esa opresión lo que yo estoy haciendo, ¿cómo te estoy oprimiendo? Pidiéndote algo a cambio, ¿verdad? Si vos no me firmás este papel, denme como ahí, vean, denme ya pues no pean, denme y no sé, el 30% de esta licitación, entonces denme ya y no ganamos, ay, amigo, ya acá está otro, o firmar, ya acá está otro, o ya pota vea.
Debo ser socio, ya veo, peare ya, pomanda, me ya pues ya no diga tú y mi hijo querido la yajá adelante. Entonces, fíjense, esto implica un chantaje o implica un comportamiento tiránico. Estas son cosas bien difíciles, ¿verdad? Los aspectos tiránicos, el tirano, ¿verdad? El que solamente se pone, y además no tenés defensa en este aspecto aquí, no, es que te pone la posibilidad, ¿verdad? Y además, si es que vos presentás alguna posibilidad de defensa, es simplemente para decir que se hizo un proceso, se hizo un dalle. Hoy vamos a cocinado. Vean, cocina, prohíbe la explotación directa y activa del prójimo impotente. El prójimo impotente. ¿Por qué? Vayan de ella ahí, en nuestra jerga decimos, de golere cocina, el cuchillo tenés ¿dónde? Por el mango. Vos tenés el cuchillo por el mango. Y entonces, si vos tenés el cuchillo por el mango, de la manejada la que sé, vaya, o sea, yo si agarro de la hoja me corta, no puedo agarrar, pero vos tenés el mango y tirase ahí, ese que te invadan y vaya, él la lleva. Aquí no puede haber una lucha, hay una injusticia, una tiranía. Y esto se hace. Y se hace en todos los niveles, Se hace en todos los niveles. Se hace en la política, se hace en la religión, se hace en las congregaciones religiosas, se hace en todas partes. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo el poder. Tiránico, una vez viene, comportamiento tiránico, incluso chantaje. Te hace firmar algo que, bueno, o hace esto o no hace esto. Sea lo que sea, para ponerle cosas, pero de ella. Esto también muchas veces, claro, está bajo también una influencia algunas veces muy de un payaso, ¿verdad? El payaso pues tiene que responder ¿a quién? Al jefe del circo, decimos nosotros, ¿verdad? El payaso responde a eso, ella de responder, bebé, y bueno, listo, o pamalan de payasada, tú otro, tú ya por ahí payasada, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esta es una reflexión, ¿verdad?, muy profunda, lo que el libro del Levítico nos está presentando, queridos hermanos. Se dan cuenta entonces que hablar de Dios y ser una persona religiosa es mucho más un compromiso social, es mucho más un compromiso de eclesia, compromiso de comunidad, que un simple compromiso de sentarme a rezar, a mirar arriba y mirar al cielo. Eso es contemplativo también. No estamos en contra porque ya decíamos que los elementos tienen que ser conjugados. No también ahora se me vuelvan todo y digan, entonces la religión es simplemente un aspecto social. Es un aspecto social, absolutamente estamos de acuerdo. Pero decíamos que para llegar a eso, porque ese pues ya es el culmen, eso pues es lo que nosotros podemos considerar el fruto de qué cosa, de una verdadera conversión. Y eso significa ese fruto de que vos te encontrás con vos mismo. Pero la lengua y vos primero tenés que conocerte a vos mismo. Y ahí va a entrar todos estos otros elementos de tu devoción, de tu oración de rosario, de tu contemplación, de tu arrodillarte ante el Santísimo, tener tu tiempo ante Dios. Todos estos son elementos importantes, pero son elementos que no tienen que quedarse ahí. No es eso no va a ser algo mágico, que ahora va a ser algo por vos, que vos tenés que hacer. Al contrario, esta es la fuerza que vos recibís en ese momento, ¿verdad?, de tu momento devocional para hacer algo. Ahí vos tenés la fuerza necesaria para moverte y para originar acciones. ¿Por qué? Porque vos te empapás de Dios, pues ñande un bebé señande ya lleva peñande yarare di catuya ya pomba bebé. Ñande yarandie y catuta ya pues etamba eja entero y temba ñande ya hipotaba upea ñande ya pota ñande yarare. Pero si no está Dios, es imposible. ¿Se acuerdan de Pablo? Que justamente él dice también, si Dios está con nosotros, ¿en qué momento nosotros le traemos a Dios en nuestra vida? Y ese es tu momento de reflexión, tu momento de oración, tu momento de devoción, tu momento de rosario, tu momento ante el Santísimo, tu momento entonces de parar, reflexionar, leer la palabra de Dios, entender. Y después va a venir el segundo momento. Las dos piernas, no nos olvidemos, esto es a rajatabla. Dios
nos manda, nos envía a la acción. ¿Cuántas veces hablamos de esa acción que proviene? Y aquí te está diciendo, ¿verdad? Te está diciendo. Entonces no podemos actuar de esta manera. Se trata de actitudes siempre condenadas en la tradición bíblica, ¿verdad? De esta explotación directa. ¿Por qué? Porque estamos oprimiendo, extorsionando. Ese verbo entonces, ashak, ¿verdad? Extorsión. Es un comportamiento tiránico. Es un comportamiento que apunta, implica el chantaje. Y eso está mal, eso está mal. Y vamos a ver cómo Dios entonces condena esto. Hay otro verbo que se dice, en hebreo se dice gasal, gasal. Como dijimos anteriormente, este gasal también se traduce como explotar. Implica robo con violencia. Estoy robando tu libertad. Te estoy explotando. Entonces, el chavo vio como decía, no es que no contaba con mi astucia. Hay otra frase que dice, ¿verdad? Fue sin querer queriendo. ¿Verdad? Así, hay muchas frasecitas que ustedes conocen más que yo, ¿verdad? En esta serie, muy interesante, pero que son frases que también nos pueden iluminar, ¿verdad? Porque se han fue sin querer queriendo, no entendí, pero implica el robo con violencia. O sea, te está haciendo algo que no tendría que hacer. Pero vos te justificás y decís, no, esto lo hice sin querer, supuestamente, ¿verdad? Entonces, pero te estoy explotando. Así entonces, por ejemplo, fíjense en Job, capítulo 24:9, se emplea para señalar el arrebato por la fuerza de un bebé del pecho de su madre viuda. Le arrebato, le robo, le saco. Ese es el gasal. Gasal es sacarle, robarle. Yo me adueño de algo que te pertenece. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco.
abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yac, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Y en esta reflexión del versículo 13 que nos prohíbe, ¿verdad?, esa explotación directa o ese chantaje, decíamos, o esa extorsión, o si no, esa opresión, o ese gasal, decíamos. Gasal es sacar luego por la fuerza a alguien. Ahora, con respecto al Deuteronomio 24:14, no se menciona al extranjero residente, no se le menciona. Por lo que la Mishnah, entonces, después, él agrega la Mishnah. Viste que hay un proceso también siempre en una reflexión de la palabra de Dios. Quiere decir que cuando esto se escribe, la primera ley, quiere decir que en ese momento no existían muchos extranjeros aún. Cuando tenemos muchos extranjeros ya dentro de nuestra comunidad, entonces se comienza a pensar y se pregunta a la gente, con extranjeros cuerandi, comportada con extranjeros cuerandi, ¿qué ellos tienen que hacer, verdad? Y entonces dice, con respecto a esto, rige la norma de pagarle su salario en el mismo día, pero no la prohibición de retener su salario hasta el día siguiente, ¿verdad? San Ambrosio, mira qué nos dice, es mucho más radical cuando hace San Ambrosio, este gran obispo de Milán. Mira lo que dice, paga al obrero su salario, no le defraudes en el Jordán debido por su trabajo, pues tú también eres asalariado de Cristo. Que vea, quiere decir que ñande ya no pagaron de de salario, de pochuta, quien te ha dado trabajo en su viña y te tiene preparado el salario en los cielos. No causes perjuicio pues al siervo que trabaja en verdad, ni al jornalero que consume su viña en el trabajo. No desprecies al pobre que se gana la vida con su trabajo y se sustenta con su salario. Pues es un homicidio negar a un hombre el salario que le es necesario para su vida. Mira un poco cómo entonces, aquí San Ambrosio, qué gran obispo de Milán. Gracias a San Ambrosio, justamente a todas estas prédicas, ustedes saben que San Ambrosio le convirtió nada más y nada menos que a uno que era duro de roer, San Agustín. Y mira qué santo hizo de San Agustín. Uno de los santos más grandes de la iglesia en cuanto a la teología, en cuanto al pensamiento, ¿verdad?, teológico, filosófico. San Agustín, espiritual. San Agustín es lo máximo, ¿verdad? Hay que leerlo para entenderlo, ¿verdad? ¿Y quién fue el que le convirtió con sus discursos, con sus homilías? ¿Quién le convirtió a San Agustín? San Ambrosio. Pero aquí ya nos hace entender, ¿verdad? Mira cómo va bien clarito y te dice lo al final. Pues es un homicidio negar a un hombre el salario que le es necesario para su vida. O sea, nos está diciendo, por eso que tenemos que volver a releer. Hay todo un estudio dentro, ¿verdad?, de la teología que se llama la patrística, por ejemplo, la patrística. Me gustaría hablar, ¿verdad?, aquí con el padre Óscar González, el que está con estas cosas, ¿verdad? Y hay otros también dentro de la patrística que nos pueden ayudar muchísimo, ¿verdad?, para poder entender más, entrar lo que significa el desarrollo y el pensamiento, ¿verdad? Porque la patrística, los padres de la iglesia, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, allá va. Comenzar a reflexionar, comenzar a pensar, comenzar a escribir, pero ellos no están inventando cosas, solamente están diciendo la palabra de Dios, pero que lo ponen a nuestra realidad.
Por eso que es muy apresurado cuando los protestantes dejan de lado toda la cuestión de la tradición. Piensan que la tradición es una invención. No, no es una invención, al contrario. La tradición de la iglesia, ¿qué es? Es agarrar esa misma tradición de la iglesia primitiva. Es leer esa misma tradición de nuestros primeros hermanos cristianos que comenzaron a escribir su propia vida. ¿Y qué hacen? Y entonces ahora lo comienzan a poner por escrito, pero actualizando. Lo actualizan para cada época. Así como nosotros ahora, 2000 y tantos, apenas ya siglo XXI, ñande ya actualizan a peñande ya arañé. A peña ñande ya yapona, a ñande pa ya yapona. Por ahí muchas cosas a mí se me escapan, ¿verdad? Cosas y experiencias riquísimas que ustedes tienen. A mí, por ejemplo, es importante la preparando mi ABI para reflexionar sobre eso. Tenemos en ñande ya arañé dominical, en ese segmento ñande ya arañé responde justamente para que ustedes con sus preguntas o reflexiones nos ayuden a reflexionar, a saber qué es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es lo que nos dice hoy también San Ambrosio. Es muy interesante esta explotación que tiene que ser dejada de lado totalmente. Nosotros hablamos de esa palabrita ashak, hebreo, que quiere decir justamente oprimir, extorsionar. La extorsión es lo peor que puede existir, porque la extorsión vos ya le estás haciendo al otro asumir, entre comillas, asumir, porque algunas veces uno tampoco no puede asumir, ¿verdad? Pero bajo esa presión, porque hoy cuando pones en el andén de ella, pues no, entonces eres ñemoseta, den de ella, pues no pea, entonces le perdés el andén de trabajo, de la de ella, pues no pea, entonces den de coy para esta situación. Entonces hay que ver y hay que moverse sobre eso, ¿verdad? Y entonces ese es el ashak, ¿verdad? Después el otro, gasal, que decíamos que también es mucho más todavía, porque aquí ya está hablando el gasal, es mucho más prepotente ya de Curiayeva. Entonces aquí esta explotación que decíamos en el versículo 13, vaya de la palabra de Dios, dice, no oprimirás a tu prójimo. Pero aquí entonces esa opresión a tu prójimo ya se refiere a una violencia, la palabra gasal en hebreo. Ni lo despojarás y no retendrás hasta mañana siguiente el salario del jornalero. Con eso, vos de cierta manera le estás reteniendo, ¿verdad? Algunas veces se habla, no se hacen las obras, dice, ahí todavía no se está gastando en el presupuesto. Añade ya, ¿eres dónde llega hasta? Y si no hay ni golpe plata, sí, para eso para el presupuesto. Pero nosotros somos así medio inocentes ya, inocentitos somos. Cuando hay inocente y eterna. Esa platita, queridos hermanos, eso que se pone en los bancos o se pone en la financiera, y después, ¿quién rinde cuenta de toda la ganancia? 1 año, 2 años, por ahí está. Yo me va a ¿el interés para quién es? No, es que después ellos te van a decir, hay 500 millones ahí que está. A peor producir. Pero después de 2 años, en nave, las 500 millones que estaban luego. Yo devolví todos los 500 millones. No se gastó nomás, pero 2 años ahí bebé. Jamás hubo, oye, bebé producía, apea ñande yara mante igual. Ñande yara renon debe manteja escuela jeita, checo pecha ayapo escue. Bueno, vamos a concluir por el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos demos cuenta. Caminemos con las 2 piernas. Primero una conversión personal para convertirnos y ayudarnos en un sentido eclesial. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente. Hasta aquí, ñande yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por